Entonces, bueno, les voy a mostrar el ejemplo de lo que está en el de GitHub, ¿no? El que está subido en Git. Entonces, la idea es que cuando yo le dé eliminar, me salga este modal y me pregunte, ¿está seguro de eliminar el registro, sí o no? Listo, si yo le digo sí, pues me lo va a eliminar. Si no, pues no. Vamos a borrar este registro y listo. Ahí lo borro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Primero en la vista, bueno, lo primero es que ahí estoy utilizando una librería que llama Bootbots. La librería Bootbots es una librería basada en Bootstrap y sirve para trabajar modales. Si ustedes quieren mirar más sobre esa librería, pues entran a la página bootbotsjs.com. ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo? O sea, ¿qué Hartas cosas con modales, solo modales. Entonces ahí ustedes miran los ejemplos que tienen. solo para modelos? Ajá, solo para modales. Entonces esa librería es simplemente un archivito, usted lo descarga y lo pasa ahí a JavaScript, a JS. Obviamente, ¿qué hay que hacer? Agregarlo, ¿no? Master. ¿Dónde lo agrego? Master. En el master. Con el asa. Tengan en cuenta que hay dos carpetas la Joe. La Joe con S es la que creó el comando de la autenticación. La Joe sin S fue la que nosotros creamos. Entonces, al final, acá yo le agregué bootbots. Tiene que estar después de JavaScript de Bootstrap y antes de funciones. ¿Por qué? Porque en funciones lo estoy llamando. Pero si lo pongo antes de app, recuerden que en la app están las librerías. Entonces, si yo lo pongo antes, no va a servir. ¿Sí? O con la ubicación, ¿no? Un archivo depende de otro. ¿Sí? Bueno, eso es lo primero, traerse la librería. Lo segundo, en la vista usuario, en la vista usuario, invocamos el método deleteFila. deleteFila, ¿dónde está definida? En funciones JS. En public JS, funciones JS. Acá está la función deleteFila. Entonces esa función deleteFila, ¿qué va a esperar? El ID. Entonces cuando yo estoy pintando los registros, en cada registro él va a ir colocando en el parámetro ¿qué? El ID. ¿Sí voy claro hasta ahorita o no? Entonces ahí vamos pintando el ID, ahí vamos colocando el ID. Entonces cada fila va quedando en la imagen. En cada imagen va quedando el evento onClip, va llamando la función de fila y va quedando el número del ID para saber cuál es el que voy a eliminar. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando le dé clic, me va a reconocer la función, va a llegar acá, voy a recibir por el ID, por el parámetro del ID. Acá yo les he comentado si quieren imprimir en la consola la variable ID para que den cuenta de que le está llegando. Y el window laravel.url. Recuerden que esto se definió en el master, por acá. Acá se definió. Entonces él me trae la ruta desde la raíz, ¿sí? Para yo colocar en el Ajax la ruta para eliminar. Entonces, bueno, acá se utiliza la librería de Bootbots. Se llama el objeto Bootbot, se llama el método confirmar. Eso lo encuentran en la documentación de Bootbots. Entonces él recibe un objeto. Entonces primero una propiedad se llama mensaje. Este es el mensaje que va a salir ahí en el cuadrito del modal. Y va a tener dos botones. Entonces el primer botón, el de confirmar, ojo, el de confirm es que va a devolver true. El de cancelar, false. Entonces el label es la etiqueta, ¿sí? El nombre que va a aparecer, el texto que va a aparecer en ese botón. Y la clase, para que tenga un color. Yo le definí rojo al sí, para que la persona tenga pues, mucho más cuidado, ¿no? Y el no, acá entonces en el cancel. Luego llama la propiedad callback, que no es una propiedad, es una función, perdón, una función. Y por el parámetro
está una variable. ¿Esa variable qué es? ¿Qué significa variable? Acá lo puse en el comentario. Ese result, si usted oprimió sí, ese result va a valer true. Si usted oprimió no, va a valer false. Eso es lo que va a valer el result. ¿Sí? Ese es el resultado de que usted oprimió. Si oprimió sí o no. Callback. ¿Ese callback qué es? ¿Una función? Si es una función de la librería. Pero nunca hemos hecho una función así con dos puntos, ¿no? ¿O sí? Sí, claro, cuando vimos objetos. Ah, usted no estuvo con objetos. Usted llegó tarde. Pero eso es de objetos, de JavaScript. Eso es una función, entonces él hace parte de un objeto. Entonces acá miramos en el if. Si el resultado es true, recuerden que no hay necesidad de colocarle igual a true porque el if recibe un true por defecto, ¿no? Entonces si eso es true, él va a entrar hacia if. Si es false, no va a entrar al if. Si lo colocamos igualmente. Funciona, sí, pero es más ordinario. ¿Sí? Una línea que me sobra, un pedazo de código que me sobra. Entonces, si es verdadero, o sea que si él dijo sí, ¿qué va a hacer? El Ajax. ¿Y el Ajax qué hay que hacer? En la URL, que eso ya se lo había explicado, $al.url, él me va a traer el localhost 2.8000. Concatenamos la ruta, ¿sí? Es usuario y concatenamos el ID. Sí, porque la ruta delete, recuerden que la ruta delete, siempre que van a hacer algo de ruta, algo de enviar al controlador, siempre miren la ruta. Porque si no, me van a decir, no, es que no me dio, es que no me dio. Y pues si ustedes no tienen claro cuál es la ruta, qué le está pidiendo la ruta, pues nunca les va a dar. ¿Sí? PHP Artisan Row 2.list. Para todo, tanto para crear, para mostrar, todo siempre usen el row list para saber cuál es la ruta. Entonces la ruta delete, ¿cuál es? Usuario. Pero entonces sería. Aquí está. Usuario. Entonces él dice que el tipo es delete, es decir, tengo que enviarla por post. Y tengo que enviar una variable que se llame como. Una variable. No, pues lo elegido. ¿Cuál? Es una variable. Tiene que llamarse usuario con una variable que va a ser de allí, la que va a destruir. ¿Qué le he dicho para llegar a una ruta post, para llegar a una ruta delete y put? Ya. Que el método tiene que ser post, pero el input hidden tiene que ser tipo de valor delete. Tengo que enviar un input tipo hidden con una variable que se llame raya al piso method. No, eso no es, vean, si no graban eso, si no lo tienen en cuenta, ni les va a funcionar el actualizar, ni les va a funcionar el eliminar. Que vaya el delete, ¿no? O sea, son dos puntos que ya pierden de uno, si eso no le queda claro. ¿Un input con tipo bien? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? Que se hace con el arroba algo. Arroba method, y entre paréntesis, en el parámetro le envío put o delete, según lo que esté haciendo. Si estoy eliminando o estoy actualizando. Pero ojo, si yo lo estoy haciendo desde Ajax, ¿qué quiere decir? Recuerden que en Ajax yo envío variables. Lo que yo hago con inputs, en Ajax son variables. ¿Sí? Todo lo que yo pongo en los name son variables realmente cuando él los envía. Claro. Entonces, tengo que enviar aquí en el Ajax. Entonces, bueno, acá es tipo post y acá en el data es donde les digo que hay que enviar la variable royal piso method. Si este raya piso method no lo envío, nunca va a llegar a la ruta de delete. Claro que en el input hidden el método iría como en el name, iría como valor del name, ¿no? Sí, porque todos los inputs se vuelven variables El name. cuando él los envía, los name. ¿Sí o no? Sí, preguntas ahí. ¿Quién no entendió? Desde cuando empezó a decir el arroba. ¿Sabes cómo? Pero eso, ¿cómo se llama eso? ¿El arroba qué? Para yo no tan importante. Para sacar el input hidden. Por ejemplo, acá en este arroba método. acá actualizar. Acá lo tengo, arroba método. Sí. Put. El que imprime, y se los mostré en la consola, él muestra un input tipo hidden con el name. ¿Cuál es el valor del name? Raya al piso method. Esto mismo que estamos enviando en el Ajax. Tal cual. Y el value de ese input hidden, ¿cuál es? El que yo le pongo acá. En este caso, put. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer un delete,
Desde un formulario tengo que guiarme de este, en vez de put, delete. ¿Sí? Entonces, acá como lo estamos mandando por Ajax, le enviamos vaya al piso método y el valor delete. Si quisiera hacer un actualizar desde Ajax, pues acá lo mismo, pero entonces acá iría ¿qué? El put, no iría delete. Pero el tipo es post, ojo, post. Y el token hay que enviarlo por qué, raya al piso token. Ah, por métodos de seguridad, ¿no? ¿Pero por qué? Eso no debe tener métodos de seguridad. Recuerden que todo lo que sea post hay que enviar el token. Si es get, no hay que enviar el token. Ah, solo por post. Sí, solo por post. Y ese token lo está sacando de acá del master, de acá, que lo estábamos imprimiendo en esta propiedad, con el CSRF token. Ya me lo paso. Si algo acá está mal, él le va a botar error y va a entrar a este método fail. Claro. Este método fail va a entrar si acá usted puso algo mal. Si acá todo está bien, va a entrar al método done. O sea, él va a llegar allá al controlador y va a dar una respuesta. La respuesta se recibe por acá. Hasta ahí preguntas. Antes de seguir. Pregunten porque eso no va acá en el video. Pregunten. Si no preguntan. Método post, ya. Listo. Si la respuesta es correcta, más bien si el envío es correcto, él debe llegar a ¿cuál? Si miramos acá la ruta, él va a llegar a usuario controller en el método destroy. Entonces voy y miro en usuario controller. Así se lo dejé en el Git. Vean que acá les dejé comentado lo que hemos hecho de prueba. Y dejé solamente lo que es funcional, trayéndonos los datos de los modelos. Eso ya quedó en el GitHub. Entonces, en el delete, bueno, entonces él nos dice la ruta que va a llegar acá, ¿no? Al método destroy de usuario controller. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Recibimos por parámetro el ID que le estamos enviando desde el Ajax. Acá, ¿qué hacemos? Traemos el modelo y usamos el find para traernos que el registro, ¿no? Para saber a quién vamos a eliminar. Entonces, con el find sabemos cuál es el registro que vamos a eliminar, con el find. ¿Con el find qué sirve? El find sirve para encontrar un registro por el ID, solo por ID. El registro solo por ahí. Entonces, en esa variable peso su tenemos que un objeto con el registro que encontramos por ese ID. Luego, ¿qué hacemos? Un if donde invocamos el método delete. ¿El delete qué quiere decir? Que borre. ¿Que borre qué? Ese registro que él ya había encontrado. Si la respuesta es verdadera, va a entrar al if. Si no, va a entrar al else. ¿Cómo así que? O sea, ahí le está diciendo en la variable u, está almacenando. No está almacenando No, está nada. buscando el ID en el. ¿De qué línea me está hablando? Está hablando del 158. En la U, en la 158. Pero ya pasamos ahí. Por eso, estamos encontrando el ID en la base de datos, ¿no? ¿Sí? Estamos encontrando el registro por el ID. Sí, Es exacto. como si yo hiciera un select asterisco from where ID igual al número. Listo. Y en la que sigue es lo que no entiendo. Que Acá dice, estamos haciendo un if. ¿Dónde? sigue este. Si la eliminación fue correcta, o sea, devuelve un true, entra al if. Si no, fue que no se pudo eliminar. ¿Sí? Porque estoy invocando de ese objeto, o sea, de ese registro, estoy invocando el método delete. O sea, él va a ir a hacerme un delete asterisco from, ¿sí? Él me va a ir a borrar ese registro. O sea, lo que seleccionó ahí está eliminando el registro. Estoy eliminando ese registro. Entonces, Si él devuelve true, quiere decir que lo eliminó bien. Si no devuelve true, quiere decir que no lo puede eliminar. ¿Por qué razón no se puede eliminar un registro? Castro y hermano, ojalá no estén perdidos más adelante. En el else, yo les puse un mensajito. No se puede eliminar porque el registro está asociado
con otros registros. Recuerden que si un registro depende de otro, o más bien un registro depende de ese registro, no me va a dejar eliminarlo por las llaves foráneas. Digamos como en este Entonces, caso eso es un error. ¿sí? como en el caso estaba, ¿no? Ujú. Entonces yo devuelvo un array en los dos sentidos. Si lo pude eliminar, devuelvo un array con una posición que le puse status. Status significa como estado, ¿cierto? Y le devuelvo true para saber allá en el Ajax que todo estuvo bien. Y si no, pues envío false en el status para saber allá en el Ajax que algo pasó, entonces voy a mostrar qué pasó. Esa variable res está almacenando que dos variables. No, es un array. Sí, una array que está almacenando dos variables, status ID. No, dos variables, yo no ninguna. Dos variables. Es una variable. Son posiciones. No es lo mismo, posiciones de variables. Hay que entenderlo. Pero que se pueden llamar como variables, ¿no? No, son posiciones. Usted no va a decir eso por a ningún lado. Son posiciones. Son posiciones. Una cosa es que yo un valor de una posición le coloque una variable, pero esa variable tiene un contenido. ¿Sí? Pero son posiciones. Status y ID son posiciones. Status y MSJ son posiciones del array. Entonces, si es verdadero, voy a devolver status true y el ID. ¿Para qué? Aquí cojo en funciones JS en el DON. Acá coloqué en la consola para saber qué llegó, qué fue lo que me devolvió la variable. Y un mensajito decir que el Ajax estuvo ok en la consola. Entonces, si el status true, elimina la fila. ¿De acuerdo? Y si no, o sea, res.status, ¿sí? Ahí estoy llamando. Ahí estoy llamando ¿qué? Esa propiedad del array. Recuerden que él me volvió un array. Entonces yo estoy llegando con el punto status, estoy llegando a esa posición del array. Podemos hacer un momento. Entonces si es verdadero, él me va a eliminar la fila. ¿Sí? Recuerden que por acá le colocamos al tr un id, fila, y le concatenamos ahí, le mostrábamos el número, para que cada fila tuviera, cada tr, un id único, ¿no? Un id, para saber cuál voy a eliminar. Entonces con eso ya sé cuál eliminar. ¿Sí? Ahí él me va a eliminar esa fila, con el punto remove. O sea, esta es la eliminación de la fila de la tabla, ¿no? Pero en el controlador fue donde yo eliminé el registro en la base de datos. O sea, hay que hacer las dos cosas. Y si la respuesta fue false, desde acá, si fue false, aquí voy a mostrar un alert con el mensajito. ¿Listo? ¿Podemos mostrar un momento el rotulador? Un solo color. Vea, si usted accede a status, con el res.status accede a... Uh-huh. Preguntas. No me quedó claro ¿Sabe cómo lo que dice que no puedo borrar registros y depende de... Claro, por la llave foránea. Recuerden que, por ejemplo, yo tengo 5 usuarios creados en la base de datos y tengo 2 estados, activo e inactivo. ¿Qué pasa si esos 5 usuarios tienen asociados el estado 1, que es el estado activo, digamos, y yo quiero eliminar el estado activo? Eso es un error. Porque él no me va a dejar borrarlo, porque en usuarios estoy asociando un registro, ese registro más bien en la tabla estado. Entonces él no me lo va a dejar eliminar, porque la llave foránea no me lo permite. Casi no cambia nada con el otro Ajax que se nos explicó, ¿no? No, lo único que le agregué fue el bootbots. ¿Preguntas? No me gustó dónde está. Simulacro, martes. Donación, sábado.